después de reconciliarnos. Vi una caja de preservativos ultrafinos 001 en el asiento del copiloto de Luis. La guardé en silencio para él, sin preguntar, sin hacer escándalo. Luis me miró con una expresión compleja y explicó por iniciativa propia. Mira otra vez. La caja está completa. Los de casa ya se acabaron. Asentí y apoyé la cabeza en el asiento incómodo, fingiendo dormir, hasta que detuvo el coche al borde de la carretera y habló con suavidad. Vamos a comprar algunos suplementos. En Año Nuevo iremos juntos a tu casa a ver a tu mamá. No pude contener las lágrimas y me giré dándole la espalda. Mi mamá había muerto. Él aún no lo sabía. Capítulo 1. Diana, ¿me estás escuchando? La voz de Luis se volvió más grave, con una presión evidente. Con la voz ronca respondí, no hace falta volver, nunca más. Pero él malinterpretó mis palabras y se inclinó hacia mí. ¿Estás enfadada? Confía en mí, sí, o cuéntalos tú misma. Mientras hablaba, abrió la caja y volcó todos los preservativos. Su mirada era resignada y complaciente, como si estuviera viendo a una niña caprichosa. Me sequé las lágrimas y lo miré. De verdad no estoy enfadada. Luis se inclinó para abrazarme y suspiró. ¿Y dices que no estás enfadada? ¿No querías que te acompañara a casa? Este Año Nuevo, por fin no tengo compromisos. Si lo dejamos pasar, no sabemos cuándo habrá otra oportunidad. Su mano acariciaba mi espalda como antes, pero lo aparté con frialdad y asentí. Está bien, entonces vamos. Antes de morir, mi mamá repetía que su yerno estaba demasiado ocupado y nunca pudo verlo. Si Luis tenía tiempo en Año Nuevo, sería bueno que fuera a rendirle homenaje. Después de todo, cuando nos divorciemos, ya no habrá razón para pedirle que vaya. Compré muchas cosas por internet, sobre todo billetes funerarios. Preocupada por la inflación en el más allá, planeaba quemar más. Pero el día de Año Nuevo, Luis no regresó. Capítulo 2. Como si lo hubiera previsto, acepté con calma la posibilidad de que no llegara a tiempo al tren de alta velocidad. Así que tomé un taxi y fui sola a la estación. Hasta que el tren arrancó, él me llamó. Lo siento, algo surgió y me retrasé. ¿Puedes cambiar el billete? ¿Salimos esta noche? Miré el paisaje que retrocedía por la ventana y tragué mis lágrimas. No hace falta, ya salí. Ni siquiera me molesté en preguntarle la razón, pero Luis explicó por su cuenta. Esta vez de verdad no es por Ava. Un proyecto que ya estaba cerrado tuvo un problema de repente. Pensé que alcanzaría a llegar. Diana, no hagas una escena. No sé cómo interpretó que estaba haciendo una escena. Respondí con calma. Sé que estás ocupado. Puedes venir mañana. No pasa nada por esperar un día más. Así está bien. Luis suspiró aliviado. Espérame como una buena chica. Cuando llegue, le cocinaré cordero estofado a tu mamá. Siempre decía que mi cocina era buena. Hace años que no lo prueba. Esta vez yo seguro. Estoy cansada. Quiero dormir un rato. Interrumpí sus ilusiones y rompí en llanto. Quería gritar. Mi mamá ya no puede comerlo. ¿Dónde estabas antes? Pero estaba cansada. No quería discutir. Hemos discutido tanto que hasta yo estoy agotada, como si fuera alguien sin dignidad, suplicando su atención. Con que venga es suficiente. Con que venga a inclinarse y encender incienso, para que mi mamá lo vea. Al menos no será en vano que ella lo alimentara tantos años, ni en vano que yo lo recogiera en casa, y durante más de 10 años comiera todos los días en mi hogar. Pero al final, lo había sobreestimado. Capítulo 3. Cuando mi tío vio que había vuelto sola otra vez, su expresión no fue buena. Por la noche, mi tía preguntó con cautela, ¿tuviste algún problema con Luis? Cuando tu mamá estaba hospitalizada, ya había notado algo. Solo no lo mencionó para no entristecerte. Deberías moderar un poco tu carácter. Tus padres ya no están. El único en quien puedes apoyarte es tu marido. Apúrense en tener un hijo. Eso es lo más importante ahora. Escuché en silencio y le dije que Luis vendría mañana. También expliqué. En estos últimos años a su empresa no le ha ido bien. Tiene que asistir a compromisos sociales. Cuando mi mamá estaba hospitalizada, él también quería venir. No se preocupen. Entre nosotros no pasa nada. No quería que mi familia supiera que estaba planeando divorciarme. No tenía ganas de enfrentar sus intentos de reconciliación, pero no esperaba que Luis volviera a incumplir su palabra. Por la mañana me dijo que ya iba camino a la estación del tren de alta velocidad. Mi tío sacrificó especialmente una gallina que había criado durante un año, y mi tía salió temprano a comprar verduras. Qué bueno que regrese. No vino al funeral de tu mamá, y en el pueblo todos pensaron que te habían abandonado. Ahora podrán callarles la boca. En el futuro también deben venir más seguido, pasar por casa. Mi tía hablaba mientras se movía de un lado a otro en la cocina, pero cuando la mesa estuvo llena de platos,
Ninguna de las llamadas que hice a Luis fue respondida. Comamos primero. Forcé la calma y los miré con culpa. Mi tío y mi tía se miraron y asintieron. Está bien, comamos primero. Voy a llamar a tu prima y a tu primo. No podemos acabar toda esta comida. Así luego te acompañan al monte. Mientras hablaba, mi tía fue a buscar los platos y los cubiertos. En invierno, la comida que lleva media hora en la mesa ya está fría. Contuve las lágrimas y sonreí con dificultad. De repente, mi tío se sentó a mi lado y me acarició la cabeza. Siempre has sido una chica con decisión. Si quieres hacer algo, hazlo. Si tu papá estuviera aquí, no soportaría verte sufrir así. La casa de tu tío siempre será tu casa. Aún tienes familia. No escuches a tu tía. Hay que vivir con libertad. Le sonreí y fui al baño. Salí solo después de llorar. Mis tíos estaban recalentando los platos cuando sonó mi teléfono. Era Luis. Capítulo 4. Está hospitalizada. Está en cirugía. Es cuestión de vida o muerte. No puedo ignorarla. Diana, espera hasta mañana. Mañana iré a recogerte. Y de paso llevamos a mamá a pasar unos días. Escuché sus palabras con indiferencia, mientras las emociones hervían en mi pecho. No quería enojarme. Mi mamá siempre decía, Diana, no te enojes por todo. No vale la pena. Vivamos tranquilos. Cierra un ojo y abre el otro. Y las décadas pasan. Mira, yo tenía tantas quejas de tu papá, pero después de que murió solo recuerdo lo bueno. Pero Luis estaba pasando. No hace falta que vengas. Cuando regrese, tengo algo que hablar contigo. Dije fríamente y colgué. Cuando volvió a llamar, rechacé la llamada. Sus mensajes empezaron a llegar. No seas irracional. Espera obedientemente. Si hubiera alguien más que pudiera ayudar, ella no me habría buscado. Lo de la vez pasada, ella quería disculparse contigo, pero yo no la dejé. Diana, conoces tu carácter. Temía que la golpearas otra vez. ¿No podemos vivir tranquilos? ¿De verdad hay que hacer un escándalo por algo tan pequeño? Envió muchos mensajes, solo leí algunos por encima. En ese momento ya habían llegado mi prima y mi primo. Apagué el teléfono y no volví a responderle. La comida transcurrió con cada uno guardando sus propios pensamientos. Cuando fuimos a la tumba de mi mamá, mi prima y mi primo se quedaron a cierta distancia. Me senté en el suelo, mirando la foto. Cuanto más la miraba, más lágrimas caían. Había tantas cosas en mi corazón, pero no podía decirlas en voz alta. Solo al irme le dije, perdón, perdí al yerno que tanto te gustaba. Mamá no me culpará, ¿verdad? En ese momento se levantó el viento, como si unos dedos me acariciaran el rostro. Contuve las lágrimas y bajé la montaña sin mirar atrás. Capítulo 5. Al día siguiente tomé el tren de alta velocidad de regreso a Aichen. Mientras iba en el tren, el acuerdo de divorcio que había encargado a un abogado me llegó al móvil. Lo revisé cuidadosamente y pedí que modificaran algunos pequeños detalles. No pedí su empresa. Tengo otros planes, pero sí reclamé todo el dinero en efectivo y las propiedades que están a nuestro nombre. Su valor alcanza 8 cifras. Para mi sorpresa, me encontré con Luis en la estación del tren. Nos miramos frente a frente. A su lado estaba Ava, quien supuestamente había estado en cirugía el día anterior. Al parecer, no era una operación de vida o muerte, porque al día siguiente ya podía levantarse, con maquillaje natural y perfectamente arreglada. Ava, con los ojos enrojecidos, habló apresurada. No lo culpes. ¿No fui yo quien lo apuró para que viniera a buscarte? Claro que sé que la esposa es más importante que una amiga. Cuando lo llamé, pensé que no tenía nada durante las vacaciones y que podía ayudar. No esperaba que ocultara que iba a tu casa para que yo no me preocupara. Lo siento mucho. No lo vas a culpar, ¿verdad? Luis reaccionó y, de manera instintiva, puso a Ava detrás de él para protegerla. Yo había golpeado a Ava antes. Desde entonces, él nunca volvió a permitirme tener contacto directo con ella. En ese momento, Luis dijo con voz grave, es culpa mía. No descargues tu enojo con ella. La escena frente a mí me hizo pensar en la frase, amor correspondido. Asentí y miré a Ava. Ya que estás aquí, ¿por qué no vienes a casa a sentarte un rato? Su rostro se llenó de sorpresa. Luis frunció el ceño. Lo miré con ironía. ¿No dijiste que no hay nada entre ustedes? Si solo son amigos, ¿da miedo llevarla a casa? Caminé delante. Luis siguió detrás con Ava. No hables con tanta ironía. Suena feo. Es solo una chica joven. Después de lo que le hiciste la última vez, quedó asustada. ¿Cómo se atrevería a ir a casa? Me detuve y miré a Ava por encima de él. Nuestras miradas se cruzaron. Ava levantó la comisura de los labios, con un brillo provocador en los ojos. Ya que la hermana me invita, claro que iré. Volví a mirar a Luis. Sé un hombre. Esa chica es más valiente que tú.
Capítulo 6. Apenas llegamos a casa fui directamente al estudio. Imprimí el acuerdo de divorcio. Lo encuaderné y se lo entregué a Luis en la sala. Revísalo. Si no hay problema, firma. Hoy mismo puedes llevarte tus cosas y marcharte con ella. No reclamaré los 20,000 que mi madre puso en las acciones iniciales de la empresa, pero los bienes y propiedades adquiridos durante el matrimonio son míos, excepto la empresa. Todo lo demás para mí. Lo dije todo de una vez. La expresión de Luis pasó de la sorpresa a la furia. ¿Estás loca? ¿Tu madre sabe de esto? ¿Hiciste todo este escándalo solo para decir esto? Hasta para hacer un berrinche hay límites. Bajé la mirada y respondí con calma. Ya se lo informé. ¿Qué madre no quiere que su hijo sea feliz? Si te trató bien fue porque quería que tú me trataras bien, por mucho que te apreciara. ¿Cómo iba a anteponerte a su propia hija? Así que no te preocupes por lo que piense. En ese momento miré a Ava. Su sonrisa apenas podía contenerse y su mirada hacia Luis estaba llena de seguridad. Sonreí y continué. Ahora que hemos llegado a esto, ¿de verdad crees que mi madre te seguiría tratando bien? Luis se enfureció más. ¿Qué le dijiste? ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? No pasó nada entre Ava y yo. Le lancé el acuerdo de divorcio a la cara y dije con frialdad, ¿tiene que haber sexo para que cuente como algo? ¿Para quién está ajustado el asiento del copiloto? Nuestro aniversario, mi cumpleaños, el cumpleaños de mi madre, este año. ¿Qué fecha especial no pasaste con ella? ¿Se murieron todos sus familiares y amigos? ¿Para una cirugía menor necesita la compañía de un hombre casado? Luis, somos adultos inteligentes. No trates a la gente como si fuera tonta. Al principio mi tono era tranquilo, pero al final mi voz empezó a temblar. Luis repitió con frialdad, no me divorciaré. Y añadió, si nos divorciamos, mamá se pondrá triste. Grité instintivamente, mi mamá murió. ¿Cómo podría ponerse triste? Capítulo 7. Después de gritar, sentí un espasmo en el estómago y no pude evitar encorvarme. Fijé la mirada en Luis y dije con rabia, cuando maltratabas a su hija, ¿pensaste alguna vez si ella se pondría triste? Luis levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué quieres decir con que ya no está? Diana, ¿qué estás diciendo? Ava tampoco pudo quedarse callada. Es tu propia madre. Aunque la tía no esté de acuerdo con tu divorcio, no puedes decir algo así. Seguro que la tía solo quiere lo mejor para ti. Si dejas a Luis, ¿quién te tratará así de bien? Todos estos años, apoyándote en un pequeño favor de la infancia, has armado escándalos sin parar. No hay un segundo hombre en el mundo que pueda tolerarte. Si sigues haciéndote la difícil así, cuando Luis realmente ya no te quiera, tendrás motivos para llorar. La mirada de Luis pasó del rostro de Ava al mío. Soltó un suspiro de alivio, pero enseguida se enfureció. Por muy caprichosa que seas, tiene que haber un límite. No me divorciaré de ti, olvídalo. Si es por Ava, lo resolveré. Ava también se arrodilló en el suelo apresuradamente. De verdad nunca quise que esto pasara. Es todo culpa mía. Hermana, golpéame si quieres. No me moveré. Es todo culpa mía. Lloraba desconsoladamente. La envidié un poco. Todavía podía llorar con tanta libertad. Luis frunció el ceño y la levantó. Tras mirarme un instante, soltó su mano. Luego le dijo a Ava, vete, no vuelvas a contactarme, aunque estés a punto de morir. No me llames, bloquearé tu número. Ava se quedó allí, pálida. Su cuerpo temblaba mientras me miraba con desesperación. ¿Conseguiste lo que querías? ¿No era eso lo que querías? ¿Que Luis dejara de ocuparse de mí? Estoy sola en Aichen, sin nadie en quien apoyarme. Si no fuera por él, ni siquiera sé si podría seguir viviendo. Pero tienes razón, lo merezco. Merezco morir. Haré lo que quieres. Con los ojos enrojecidos, me lanzó una mirada llena de odio y salió corriendo. Capítulo 8. Durante todo el tiempo no le dirigí ni una sola mirada a Luis, pero en sus ojos se veía la ansiedad. La puerta se cerró de golpe. Luis, que hacía un momento había dicho que su vida o su muerte no tenían nada que ver con él, me miró varias veces, dudando en hablar. Le facilité las palabras. Ve tras ella. Si algo le pasa de verdad, me echarás la culpa. Acaba de salir de una operación. Su cuerpo aún no se ha recuperado. Hablaremos cuando vuelva. No aceptaré el divorcio. No creo que haya ningún problema de principios entre nosotros. Diana, tú también deberías moderar tu carácter. Luis tomó su abrigo apresuradamente y salió corriendo. Sin ninguna emoción, comencé a recoger sus cosas, empaquetando todos sus objetos personales. Por la noche me envió un mensaje. Cenemos juntos esta noche. Reservé en tu restaurante favorito. Ya no me gusta. Su conocimiento sobre mí seguía detenido en hace 2 años.
En estos 2 años mis gustos habían cambiado por completo. Y ese restaurante lo había visto muchas veces en las redes sociales de Ava. Alguien invita. Me dijo que coma lo que quiera. Él paga. La cerdita dormilona se despertó al mediodía. Menos mal que alguien me trajo comida. Dicen que no hacen entregas a domicilio. ¿Cómo lo habrá logrado? Jeje. Me hizo enfadar. Voy a comer muchísimo y gastarle todo el dinero. Pero es tan rico que no se le acaba nunca. ¡Qué desesperación! Luis estaba tan ocupado que apenas dormía 3 o 4 horas. Y aún así siempre encontraba tiempo para crear romance con ella. En ese momento me llamó. Colgué directamente. Sonó el timbre. Eran los de la empresa de mudanzas que había contratado. ¿Mudanza a estas horas? 2 chicos jóvenes comentaron sorprendidos. Asentí y señalé las cajas ya preparadas en la sala. Por favor, entréguenlas allí y llamen a este número. Les entregué un papel con el teléfono escrito. Se miraron entre ellos y dejaron de hacer preguntas, comenzando a mover las cajas. La casa se vació de repente. Envié las pruebas preparadas a mi abogado. Por favor, inicien el proceso judicial. Capítulo 9. Pensé que sufriría insomnio, pero inesperadamente dormí muy bien. Dormí hasta el mediodía. Desde la cama pedí comida a domicilio antes de levantarme. Más de 10 llamadas perdidas y una docena de mensajes de Luis, no respondí ninguno. Después de lavarme y maquillarme, llegó la comida. Luis llegó al mismo tiempo. Su rostro estaba muy pálido. Sin esperar a que hablara, se metió en la casa. Yo seguí comiendo mientras veía una serie, tratándolo como si no existiera, hasta que no pudo soportarlo y habló. ¿Es necesario llegar a esto? Esta vez te pasaste. Sin levantar la cabeza, le respondí con calma. Lo digo en serio. En unos días recibirás la notificación. Si no quieres divorciarte, iremos por vía judicial. ¿Solo porque no fui contigo a tu casa en Año Nuevo? Ha hecho muchas cosas que me han lastimado, pero eligió la más insignificante para mencionarla. Sonreí. No tiene sentido hablar de esto. No quiero discutir contigo. Pero Luis no quiso dejarlo pasar. Es terco. Me arrebató el teléfono y apagó el video. ¿Cuándo te volviste tan irracional? Aunque fuera un desconocido el que estuviera en cirugía, no podría ignorarlo. Lo miré con impaciencia y de pronto me di cuenta de que lo único que sentía por él era rechazo. Mi ánimo se volvió repentinamente ligero. Hay tantos desconocidos en los hospitales. Cada día hay cientos en la UCI. Ve a preocuparte por ellos. ¿Por qué Ava es especial? Cuando tu subordinado tuvo cirugía por cáncer, no te vi tan preocupado. ¿Te parece interesante engañarte a ti mismo? Pero si tiene que haber una razón para el divorcio, es que ya no me gustas. Sus pupilas se contrajeron bruscamente, al darse cuenta de que no mentía. El pánico cruzó sus ojos. ¿Cómo es posible? Tenemos tantos años juntos. Sonreí con ironía. Sí, tantos años juntos no impidieron que mantuvieras ambigüedades con otra. Ya dije que no es. Si lo es o no, tú lo sabes. No soy tonta. Lo interrumpí alzando la voz. Solo te aprovechas de que me gustas, de que no puedo dejarte, para probar los límites una y otra vez. Luis, somos adultos. Puede que no me dejes por ella, pero disfrutas que ella te admire, disfrutas que te venere, disfrutas aparecer en su mundo como su salvador. Capítulo 10. Luis guardó silencio durante mucho tiempo antes de hablar. No volverá a pasar. Hoy ya le dejé las cosas claras. Decidió irse de Aichen. Como deseas. No volveré a tener contacto con ella. Es solo que, verla me recuerda al yo de antes. Quería ayudarla. Al decir esto, sus ojos se enrojecieron, mostrando una fragilidad desgarradora, como si yo fuera la agresiva y él la víctima. Así que no te divorcies. Sí. Además, mamá no estaría de acuerdo. Negué con la cabeza. No, ella sí estaría de acuerdo. Cuando salí de mi ciudad natal, mi tío me dijo que mi madre había dejado un testamento. El dinero que ella había invertido en la empresa de Luis fue convertido después en acciones originales a su nombre. En su testamento, dejó todas esas acciones para mí. Mi tío dijo, antes de morir, tu madre nos pidió a tu tía y a mí que te cuidáramos bien. También dijo que si querías divorciarte, no debíamos persuadirte. Luis puede tener un gran futuro, pero quizá no sea un buen marido. Hija buena, no necesitas ocultarnos nada. Eso es imposible. La voz de Luis me devolvió a la realidad. De inmediato marcó el número de mi madre, pero el tono de llamada sonó desde la habitación. Se quedó paralizado, me miró y caminó hacia el dormitorio. ¿Cuándo trajiste a mamá? ¿Cómo es que no lo sabía? Mamá, escucha mi explicación. Todo esto es Diana haciendo un drama. Tú conoces su carácter. Yo. Su voz se cortó de repente, porque no había nadie en el dormitorio. Capítulo 11. Luis se volvió hacia mí con incredulidad. ¿Cómo puede estar el teléfono de mamá contigo?
Había perdido el apetito. Respondí con calma, porque ya no está. No pude soportar cancelar su número, así que lo llevo conmigo. ¿Qué significa que no está? ¿Cómo es posible? Diana, este no es momento para bromas. Habla en serio. Respiré hondo y le dije con serenidad, que no está significa que no está. Nunca podrás pedirle perdón. Luis, hace un mes, mientras tú hacías un muñeco de nieve con Ava bajo la gran nevada, mi madre murió en el hospital de mi pueblo. Te llamé, colgaste. Te envié un mensaje pidiéndote que desbloquearas mi tarjeta porque el funeral necesitaba dinero. ¿Y cómo respondiste? Solo respondió con una frase: si quieres dinero, vuelve y pide perdón y admite tu error. Después de eso, me ignoró. Sostuve el teléfono y lo llamé decenas de veces. No contestó ninguna. Luego, simplemente apagó el teléfono. Para poder organizar el funeral, pedí dinero prestado a mis familiares. Cuando todo terminó, regresé a Aicheng y bajé la cabeza para admitir mi culpa. Me equivoqué. No debí golpear a nadie. No debí tener celos. No debí desobedecerte. Por favor, desbloquea mi tarjeta. Le debía dinero a otras personas y había prometido devolverlo a fin de mes. Luis quedó muy satisfecho con mi reacción. Me abrazó. Es bueno que sepas que estabas equivocada. No vuelvas a armar un escándalo así en el futuro. Ava y yo somos completamente inocentes. Una chica joven sola en Aichen no lo tiene fácil. Que la hayas golpeado fue muy humillante para ella. Yo me disculparé con ella en tu nombre. Demos este asunto por terminado. Lo escuché con indiferencia, sin refutar nada, hasta que desbloqueó mi tarjeta. De inmediato devolví el dinero a mis familiares y luego, con mi identificación, abrí una cuenta bancaria a mi nombre. Durante más de un mes, estuve recopilando todo tipo de información, pruebas del dinero que gastó en Ava, sus interacciones ambiguas. También fui entendiendo poco a poco los asuntos de la empresa e infiltrándome en ellos. Debía conocer bien la situación de Luis para poder tomar la iniciativa en el divorcio. Capítulo 12. Al principio todavía quería que fuera a ver a mi mamá una vez más. Después de todo, mi mamá había sido como media madre para él. Lo quería sinceramente desde el fondo de su corazón. Antes de que Luis y yo estuviéramos juntos, ella lo presentaba a todo el mundo. Este es mi hijo Luis. Tiene buenas notas y buen carácter. Es realmente excelente. Más tarde, cuando Luis y yo terminamos juntos, ella fue la más conmovida. Todos estos años te he tratado como a medio hijo. Nunca imaginé que al final realmente te convertirías en mi yerno. Mamá sabe que eres excelente y muy listo. No pido nada más. Solo espero que trates bien a Diana. Su padre murió temprano. Toda la familia la ha consentido y mimado. Es un poco caprichosa. Ten paciencia con ella. Incluso cuando Luis necesitó dinero para emprender su negocio, fue mi mamá quien le dio sus ahorros para la jubilación. Mamá cree que estás haciendo algo importante. Si tienes éxito o no, eso ya se verá. No te pongas demasiada presión. En la vida de pareja el dinero es importante, pero la salud es más importante. Por supuesto, durante mucho tiempo Luis también la trató muy bien. Le compraba suplementos nutricionales con más frecuencia que yo. Le envió a casa una silla de masaje que costaba decenas de miles sin pestañear. Probablemente después de que apareció Ava, su tiempo libre de repente se volvió ocupado. La vez que levanté la mano contra alguien fue por una publicación de Ava en redes. Cuando mi mamá enfermó y fue hospitalizada, llamé a Luis. Él dijo de inmediato que regresaría conmigo a casa, pero menos de media hora después, una desconocida me agregó en WeChat: tu marido no va a volver contigo. Instintivamente me pareció absurdo, pero aún así acepté la solicitud. Un minuto antes había publicado en su perfil: estoy enferma. Mi crush secreto me cargó hasta el hospital. ¿Quién entiende cómo me siento? Qué lástima. Alguien quiere usar el mismo truco para quitármelo. Si ya está vieja, ¿por qué no se muere? Con las manos temblorosas abrí la foto adjunta. El perfil lateral era claramente el de Luis. En ese instante, me derrumbé, y lo que menos podía soportar era que alguien maldijera así a mi mamá. Pero aún así creí en Luis. Pensé que tendría sus razones. Hasta que Luis me llamó para decir que tenía una reunión de trabajo y no podía acompañarme a casa. Así que, camino a la estación de tren de alta velocidad, le pedí al conductor que se detuviera 20 minutos frente al hospital. Tardé 5 minutos en encontrar a Ava. La golpeé durante 5 minutos. Luis me apartó y discutimos durante otros 5. Al ver que ya no podía seguir golpeándola, me fui. Capítulo 13. Imposible. ¿Cómo no me avisaste de algo tan importante? Diana, mamá te trató tan bien. ¿Cómo puedes maldecirla así? Habla bien. Puedes hacer lo que quieras, pero no digas ese tipo de cosas. Luis estaba visiblemente nervioso. Al ver la súplica en sus ojos, solo sentí ironía. No digas, nuestra mamá. Esa es mi mamá, no la tuya.
Tu mamá te abandonó hace mucho. Te dejó cuando tenías 10 años. Su rostro se volvió pálido al instante, mirándome incrédulo. El odio en sus ojos era clarísimo, pero yo me reí hasta que las lágrimas rodaron por mi cara. Por fin, había usado el cuchillo más afilado para herirlo, pero comparado con el dolor que yo soporté, ¿qué era eso? Repites que tú y Ava son inocentes, que eres recto y honesto, pero cuando mi mamá estaba hospitalizada, ¿dónde estabas tú? Cuando se necesitaba dinero para su funeral, congelaste mi tarjeta y me dejaste sin un centavo. Rogué a mis familiares que me prestaran dinero. Después de organizar el funeral, rogué que volvieras conmigo. Luis, no se puede ser así. Finalmente rompí a llorar. Durante 20 años, no cabe duda de que lo amé. Confié en él sin condiciones. Dependí de él con todo mi ser. Y esto fue lo que recibí a cambio. Yo elegí a este hombre. Perdí, lo acepto. Pero no puede decir descaradamente que amaba a mi mamá. En aquel entonces, debería haberlo dejado morir en los rumores que lo rodeaban cuando tenía 10 años. Capítulo 14. Luis se fue tambaleándose. No supe a dónde fue. El abogado me llamó para hablar del divorcio por vía judicial. Al final, siguió recomendando un divorcio de mutuo acuerdo. Las pruebas que usted ha proporcionado no son suficientes para demostrar la infidelidad de su marido, y aunque pudiera demostrarla, no bastaría para dejarlo sin nada. Como mucho, podría inclinar la división de bienes ligeramente a su favor. Asentí suavemente. Le pedí que hablara directamente con Luis. Tras colgar, cambié la cerradura y preparé mi equipaje para ir al noreste. Mi mamá siempre decía que quería ir. Nunca he visto nieve tan profunda. De verdad quiero verla. En aquel entonces ya había comprado los boletos, pero Luis me lo impidió. Espera un poco más. Cuando termine esta etapa tan ocupada, los llevaré. Lo mejor es ir en coche. Si 2 personas se turnan para conducir, no será pesado. Además, me preocupa su seguridad. Esa espera duró 2 años. Cuando mi mamá murió, él voló miles de kilómetros solo porque Ava estaba enferma. Después de que ella se recuperó, pasó con ella 3 días y 2 noches. Vieron esculturas de hielo, comieron peras congeladas, probaron todo tipo de tangulu, y aún así, él seguía creyendo que no había nada entre ellos. Quizá, a los ojos de un hombre, mientras no se acuesten juntos, no cuenta como nada. Cuando el avión aterrizó, recibí una llamada de Luis. Su voz estaba tan ronca que apenas se reconocía. ¿Podemos no divorciarnos? Lo siento. Después de decir eso, comenzó a llorar. Entre sollozos dijo, le prometí a mamá que te cuidaría bien, que te cuidaría toda la vida. Diana, no puedo romper mi palabra. Capítulo 15. Desapareció unos días y ¿eso fue todo lo que se le ocurrió? Al escucharlo, solo sentí ironía. ¿Te parece que han sido pocas las veces que rompiste tu palabra? No me cuidaste a mí. A quien cuidaste fue a Ava. Lo siento, pero soy hija única. No tengo hermanas. Luis guardó silencio un momento. Solo se oía como sorbía la nariz. Impaciente, colgué. Él volvió a llamar. Al no contestar, empezó a bombardearme con mensajes en WeChat. Lo de Ava fue culpa mía. Si tuve una mentalidad de apuesta, pensé que mientras no cruzáramos la línea, me perdonarías. Además de preocuparme por ella, nunca hubo nada inapropiado entre nosotros. Busqué una foto en mi teléfono y la envié directamente. En la imagen, Ava se ponía de puntillas para besarlo bajo los fuegos artificiales. El mundo brillaba, como si solo existieran ellos dos. Recibí esta foto en la funeraria de mi mamá. ¿Sabes quién la envió, verdad? Luis, no tiene sentido engañarte. Mi abogado te enviará el acuerdo de divorcio. Ya no apareció ningún mensaje nuevo en WeChat. Ay, niña, no te quedes en el viento. Hace frío. Si el hombre no sirve, cámbialo. La salud es lo más importante. No te arruines el cuerpo por esto. De repente, escuché esa voz junto a mí. Levanté la vista y me encontré con un rostro lleno de preocupación. Me tendió un pañuelo y añadió, si no funciona, sujétalo y dale una buena paliza. Cuando esté dormido, cúbrelo con una manta y golpéalo. Aunque lo dejes medio lesionado, no pasa nada. Total, cuenta como violencia doméstica. No es gran cosa. No pude evitar reírme. La señora también se rió. ¿Ves? Cuando sonríes estás guapísima. No te guardes la tristeza. De acuerdo. Asentí y me despedí de ella, con el teléfono de mi mamá en la mano. Recorrí el noreste unos días. El día de regreso, mi abogado me contactó. Luis aceptó firmar, pero quería verme una vez. Capítulo 16. El día del encuentro. Luis habló mucho. Desde que me senté, no dejó de hablar. El tiempo pasa volando. Nos conocemos desde hace 20 años. El día que murió mi mamá,
Pensé que mi vida había terminado. Me insultaban y ni ganas tenía de responder. Tu aparición fue como un rayo de luz. Desde entonces supe que eras tú. Y ni hablar de mamá. En ese punto se quedó atascado un momento. Le fallé. Pensé que era algo leve. Nunca imaginé que ni siquiera podría verla por última vez. Diana, antes de irse, me mencionó. ¿Qué le dijiste? Saqué el acuerdo de divorcio y se lo entregué. No quería perder tiempo hablando de más, pero Luis insistió en mirarme. Por favor, sabes que me importaba mucho. Sentí náuseas, pero contuve mis emociones y respondí con calma. No te mencionó. En un momento así, cuando ni siquiera estabas presente, probablemente ya había entendido algo. El rostro de Luis se oscureció. Su mano tembló al firmar. Luego volvió a mirarme. Les fallé a las dos. Recogí el acuerdo y le informé la fecha del registro oficial del divorcio. Así es, nos fallaste, pero no pienso perdonarte. Así que deja de disculparte. Es repugnante. Quizás la muerte de mi mamá lo golpeó con fuerza durante el resto del proceso. Luis cooperó. El día que salimos del registro civil, el sol brillaba intensamente. Intentó tomar mi mano. La aparté. Todavía podemos ser familia, ¿verdad? Si necesitas algo, puedes buscarme. Luis sonrió con amargura y volvió a explicar que realmente ya no tenía contacto con Ava. Capítulo 17. Miré esa boca que se abría y se cerraba, pero no escuché ni una sola palabra. Solo sentí que todo mi cuerpo se aligeraba. Pero Luis acertó en una cosa, volveríamos a vernos. O mejor dicho, él vendría a buscarme. La misma noche en que recibí el certificado de divorcio, denuncié ante las autoridades correspondientes las irregularidades de su empresa. No eran grandes delitos, pero por muy sólida que sea una empresa, no puede soportar investigaciones constantes. Mientras las autoridades investigaban, también publiqué en internet lo de Luis y Ava. No alcancé a capturar la publicación en la que Ava maldijo a mi madre, pero todo lo que vino después, cada mensaje que me envió, incluso los que luego eliminó, los guardé con capturas de pantalla de inmediato. Decenas de capturas de sus publicaciones y conversaciones. Los internautas lo resumieron en una frase: no es infidelidad, pero es peor que una infidelidad. Este tipo de canalla es asqueroso. Este tipo de escándalo quizá no cause un daño devastador, pero es profundamente humillante, especialmente cuando la empresa de Luis estaba siendo investigada. No faltaron quienes aprovecharon para pisotearlo. Observé con frialdad cómo corría desesperado de un lado a otro. En innumerables noches me llamó. No contesté ni una sola vez. Tras más de medio año de turbulencias, la empresa de Luis no resistió y quebró. Y entonces, finalmente, atendí su llamada. Capítulo 18. Lo hiciste a propósito. ¿No quisiste la empresa en el divorcio porque estabas esperando este día? Diana, nunca pensé que fueras este tipo de persona. Su voz era apagada y abatida. Yo lo observaba desde no muy lejos. Aquel hombre que creyó haber alcanzado la cima de su vida, que intentó salvar a otros, ahora estaba hecho un desastre. Demacrado, bajo la lluvia torrencial, se encogía bajo el alero. Sin esperar mi respuesta, continuó: ¿ya descargaste tu rabia? Todo esto es mi castigo. Lo acepto. Ahora, ¿puedes volver a mirarme? Dame otra oportunidad para conquistarte. No sé cómo pudo decir eso con tanta seguridad, pero aún así le respondí con calma: sí, ya descargué mi rabia. Pero, ¿cómo podría volver a mirarte? Me gusta la limpieza, no me gustan las cosas sucias. Y colgué. Al enterarme de su situación, regresé al país a propósito, solo para ver con mis propios ojos su caída. Ahora que la había visto, me pareció vacío. 20 años de amor se convirtieron en carne podrida desde el momento en que su mente empezó a desviarse, apestosa y repugnante. Por mucha venganza que tomara, nada podía cambiar aquellos recuerdos de mi madre llorando en silencio antes de morir. En esos días, ella nunca mencionó a Luis, aunque alguien lo nombrara. Solo decía que los jóvenes estaban ocupados con el trabajo, que era normal no tener tiempo, pero yo sabía que le importaba. Llamé a Luis y le supliqué. Se negó a regresar. Si quieres que vuelva, está bien, pero primero debes disculparte con Ava. No puedes ser tan irracional. Capítulo 19. Después, cuando volví a tener noticias de Luis, ya había muerto. Ese año tenía apenas 35 años. Se suicidó. Fue a buscar a Ava, diciendo que la sacaría de su sufrimiento. No mucho después, los dos se registraron como marido y mujer. Después de casarse, con la excusa de volver a levantarse, Luis pidió préstamos a nombre de Ava por millones. También consiguió otros cientos de miles por vías irregulares en distintas plataformas, pero no emprendió ningún negocio. Se gastó el dinero. Cuando Ava se dio cuenta, ya estaba ahogada en deudas. Los prestamistas la acosaban a diario en la puerta de su casa.
Luis parecía hacerlo solo para vengarse de ella. Decía que toda su vida había sido arruinada por Ava. Cuando mi amiga me contó todo esto, vio mi expresión serena y soltó un suspiro de alivio. Solo quería decirte que todo ha terminado. Tomé un sorbo de vino dulce y asentí con una sonrisa. Sí, todo terminó. Luis fue asesinado por Ava. Ava fue a prisión. Dicen que antes de morir, todavía reía a carcajadas diciendo: mi madre murió por tu maldición. Haré que pagues por ello. Usaré mi vida para enviarte a la cárcel. Muchos creen que eso es imposible, que nadie sería tan tonto, pero yo creo que eso era muy propio de Luis. En aquel entonces, Ava me mostró esa publicación y la borró enseguida. Olvidé tomar captura de pantalla, pero la última vez que vi a Luis, le envié una captura editada con el mismo contenido. Mi madre prácticamente lo crió durante casi 20 años. Consumió el amor que sentía por mí, pero jamás olvidaría la bondad de mi madre. Ya que había vuelto, regresé a mi pueblo. Mi tío mencionó a Luis. Venía casi todos los años. Al principio lo echábamos. Después, al ver que insistía tanto, lo llevamos a ver a tu madre. Ese muchacho, quizás sí sabía que había hecho mal, pero lo que tú hiciste tampoco estuvo mal. No te sientas culpable. Bajé la cabeza y sonreí. No me sentiré culpable. No hay nada por lo que culparse. La vida está hecha de decisiones. Una vez que eliges, debes asumir las consecuencias. Y yo puedo asumirlas. Mi nombre es Daniela Espinosa, tengo 29 años, y durante los últimos 12 años he creado arte bajo el seudónimo de para mantener mi privacidad en un mundo donde ser mujer joven y talentosa a menudo significa enfrentar más obstáculos que oportunidades. Lo que mi familia no sabe es que mis pinturas se han vendido en galerías de Nueva York, Londres y Tokio por cifras que superan el salario anual de la mayoría de las personas. Todo comenzó cuando tenía 17 años y mi primo Alejandro, entonces estudiante de administración de empresas, descubrió que yo pintaba en el ático de la casa de mi abuela. Él tenía 24 años y acababa de regresar de un MBA en España con ideas grandiosas sobre inversiones en arte. Daniela, me había dicho mientras observaba mis lienzos, tienes talento natural, pero el arte es más que solo pintar. Se trata de networking, mercadeo, de entender el negocio. Si alguna vez quieres ser tomada en serio, necesitarás ayuda profesional. En ese momento, su oferta de representarme pareció genuina. Alejandro tenía contactos en galerías pequeñas, entendía los aspectos comerciales que a mí me abrumaban, y prometía dividir las ganancias equitativamente. Lo que no anticipé era que gradualmente comenzaría a presentarse como el curador artístico de mis obras, luego como el director creativo y finalmente como el artista principal mientras yo me convertía en su asistente talentosa. Durante los primeros años, la arrangement funcionó relativamente bien. Alejandro vendía mis pinturas en galerías medianas por precios decentes, y yo recibía suficiente dinero para concentrarme completamente en mi arte. Pero conforme mis obras comenzaron a atraer atención internacional, noté que Alejandro empezó a tomar más crédito del que habíamos acordado. Para 2018, había desarrollado un estilo distintivo que combinaba técnicas clásicas mexicanas con influencias contemporáneas europeas. Mis pinturas exploraban temas de identidad femenina y resistencia cultural de maneras que resonaban profundamente con coleccionistas internacionales. Pero cuando las revistas de arte escribían reseñas, citaban a Espinosa como el genio detrás de las obras, mientras que D. era mencionada como una colaboradora talentosa. El punto de ruptura llegó el año pasado cuando Alejandro anunció que abriría su propia galería en la Roma Norte, el distrito artístico más prestigioso de la Ciudad de México. Es momento de que tengas tu espacio propio, me explicó, pero cuando vi los documentos legales, descubrí que la galería estaría completamente a su nombre, y yo sería listada como artista residente, esencialmente una empleada. Alejandro, le dije durante nuestra reunión en su oficina llena de mis propias pinturas, creo que necesitamos renegociar nuestro acuerdo. Daniela respondió con ese tono paternalista que había desarrollado a lo largo de los años, entiendo que quieras más reconocimiento, pero el mundo del arte es complicado. Tú eres brillante con el pincel, pero yo manejo la parte comercial. Cada uno tiene su rol. Fue en ese momento que tomé la decisión que cambiaría todo. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando secretamente con Victoria Belmont, una de las coleccionistas más influyentes de Europa, quien había estado rastreando la identidad real detrás de las pinturas firmadas después de verlas en una exposición en París. Victoria había contactado directamente mi cuenta de Instagram artística,
que mantenía separada de mi identidad familiar, después de reconocer mi estilo en una publicación. Durante meses, habíamos estado correspondiendo sobre una posible exposición individual en su galería privada de Londres, pero ella insistía en conocer personalmente al artista antes de proceder. El arte es intensamente personal, me había escrito en uno de sus emails. Necesito entender la visión del creador, no solo las interpretaciones de intermediarios. Mientras tanto, Alejandro había estado preparando meticulosamente la inauguración de Galería Espinosa. Había invertido una fortuna en el espacio, pisos de mármol travertino, sistemas de iluminación de grado museo, y un sistema de seguridad que protegía mis pinturas como si fueran tesoros nacionales. La ironía no se me escapaba. Durante las semanas previas a la inauguración, observé cómo Alejandro ensayaba su presentación frente al espejo de su oficina. Había memorizado biografías de artistas famosos, estudiado tendencias del mercado internacional, y preparado respuestas sofisticadas para preguntas técnicas sobre su proceso creativo. Es crucial proyectar autoridad, me explicó mientras yo organizaba las invitaciones. Los coleccionistas serios no compran arte, compran al artista. Necesitan creer en la persona detrás de la obra. La noche de la inauguración llegó con esa energía eléctrica que solo existe en eventos donde el dinero, el arte y el ego se intersectan. Galería Espinosa brillaba bajo las luces profesionales, transformando mis pinturas en joyas que parecían flotar en las paredes blancas inmaculadas. Llegué temprano, vestida con un vestido negro sencillo que contrastaba deliberadamente con el traje de diseñador italiano que Alejandro había elegido para su debut como artista establecido. Me posicioné cerca de la entrada, oficialmente como coordinadora de eventos, pero realmente para observar cómo se desenvolvía la noche. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7, coleccionistas privados, directores de museos, críticos de arte, y socialites que consideraban estas inauguraciones como eventos de networking disfrazados de apreciación cultural. Alejandro se movía entre ellos con la confianza de alguien que había ensayado este momento durante meses. Bienvenidos a Galería Espinosa, anunció cuando el salón se llenó. Esta noche celebramos no solo un nuevo espacio, sino una nueva era en el arte mexicano contemporáneo. Escuché desde el fondo mientras explicaba su filosofía artística, usando vocabulario que habíamos desarrollado juntos durante años de conversaciones sobre mi trabajo. Era surreal escuchar mis propias ideas sobre color, composición y simbolismo cultural saliendo de su boca como si las hubiera concebido él mismo. El arte debe funcionar como un puente entre tradiciones ancestrales y realidades contemporáneas, declaró frente a una de mis pinturas más complejas, una pieza que había tardado 8 meses en completar. Cada pincelada representa un diálogo entre el pasado y el futuro de nuestra identidad mexicana. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Varios coleccionistas se acercaron para hacer preguntas más específicas sobre técnicas y materiales. Preguntas que Alejandro respondía con información que yo le había proporcionado durante años de trabajar juntos. Victoria Belmont llegó exactamente a las 8, como había confirmado en nuestros mensajes secretos. Era una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de Chanel que probablemente costaba más que el coche de Alejandro. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del evento. Las conversaciones se volvieron más intensas, las posturas más erectas. Señor Espinosa, se dirigió directamente a Alejandro. He estado siguiendo su trabajo durante algún tiempo. Sus pinturas tienen una autenticidad emocional que es rara en el arte contemporáneo. Alejandro prácticamente irradiaba satisfacción. Muchas gracias, señora Belmont. Invertir en arte real requiere sofisticación que personas como mi asistente Daniela simplemente no poseen. Es una diferencia entre entender el arte intelectualmente versus vivirlo visceralmente. Me señaló casualmente donde yo estaba arreglando catálogos, reduciéndome a decoración humana en su momento de triunfo. Victoria asintió pensativamente mientras caminaba hacia mi pintura más reciente, una pieza que exploraba la maternidad a través de símbolos prehispánicos. Esta obra en particular me fascina. Hay algo en la técnica de las sombras que me recuerda al trabajo de una artista que he estado intentando contactar. Una artista que firma simplemente como V. Vi cómo el color se drenaba ligeramente del rostro de Alejandro. Ah, sí, esa artista. He escuchado el nombre. Curiosamente, continuó Victoria, examinando de cerca las pinceladas,
Esta técnica de layering es idéntica a la que vi en las obras de Dee en París. La manera de aplicar los óleos, el uso específico de espátula para crear textura, es como una firma artística. Alejandro se aflojó la corbata nerviosamente. Bueno, hay muchas influencias compartidas en el arte contemporáneo. Es natural que existan similitudes. Fue en ese momento que Victoria se giró hacia mí con una sonrisa que indicaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Disculpe, señorita, ¿podría acercarse un momento? Caminé hacia ellos sintiendo los ojos de todos los invitados seguir mi movimiento. Alejandro me miraba con una expresión que mezclaba confusión y pánico creciente. ¿Su nombre es Daniela?, preguntó Victoria con tono casual. Sí, señora. Daniela Espinosa, por casualidad. Efectivamente. Victoria sonrió ampliamente y se dirigió a toda la galería con voz clara y autoritaria. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles a la verdadera artista detrás de estas obras extraordinarias. Daniela Espinosa, conocida internacionalmente como Dee, es la genio que he estado tratando de localizar durante meses para una exposición en mi galería de Londres. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el sistema de ventilación del edificio. Alejandro se quedó paralizado, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonidos. Esto es un malentendido, finalmente logró articular. Daniela es mi asistente, una artista talentosa, sí, pero yo soy el creador principal del autorretrato emocional número 7, interrumpió Victoria, señalando una pintura específica. ¿La pieza que explora la violencia doméstica a través de la perspectiva femenina? Interesante que un hombre haya capturado tan auténticamente la experiencia del miedo femenino. Alejandro se quedó sin palabras. Victoria continuó dirigiéndose a los invitados. He estado correspondiendo con la señorita Espinosa durante meses sobre una exposición individual. Sus obras han sido vendidas en mis galerías de Londres y París por precios que superan los 200.000 euros cada una. Los murmullos de los invitados se convirtieron en conversaciones abiertas. Varios coleccionistas se acercaron a mí directamente, ignorando completamente a Alejandro, quien permanecía inmóvil en el centro de la galería como una estatua rota. Señorita Espinosa, me dijo el director del Museo de Arte Contemporáneo, ¿podríamos hablar sobre una retrospectiva para el próximo año? Durante las siguientes 2 horas, me encontré en el centro de las conversaciones más importantes de mi carrera artística. Ofertas de exposiciones, comisiones privadas y colaboraciones internacionales llovían mientras Alejandro observaba desde una esquina, su sueño de ser reconocido como artista desmoronándose en tiempo real. Cerca del final de la noche, se acercó a mí con una expresión de derrota total. Daniela, podemos resolver esto. Somos familia, hemos trabajado juntos durante años. Tienes razón, Alejandro, respondí con calma, hemos trabajado juntos. Yo he creado arte, y tú has tomado crédito por él. Eso se acaba esta noche. Victoria, quien había estado observando nuestro intercambio, se acercó con documentos en la mano. Señorita Espinosa, tengo contratos preliminares para 3 exposiciones individuales en Londres, París y Nueva York. Si está lista para firmar, podemos establecer representación internacional exclusiva. Tomé los documentos con manos que apenas temblaban. Después de años de permitir que otros hablaran por mi arte, finalmente tenía la oportunidad de hablar por mí misma. Los meses siguientes fueron transformadores. La exposición en Londres se agotó en la primera noche, estableciendo récords de venta para una artista mexicana emergente. Las reseñas internacionales elogiaron la autenticidad emocional y la técnica impecable de Dee, finalmente revelada como Daniela Espinosa. Alejandro intentó continuar operando Galería Espinosa, pero sin mis obras como atractivo principal, el espacio luchó por atraer tanto artistas como coleccionistas. Eventualmente tuvo que vender, irónicamente, a una consortilla de inversionistas que me ofreció la primera opción de compra. 6 meses después de la inauguración desastrosa, reabrí el espacio como Galería Dee, dedicada exclusivamente a promover artistas mujeres latinoamericanas emergentes. Alejandro asistió a la reinauguración, no como familiar arrogante, sino como un visitante más que admitía silenciosamente mis pinturas desde la periferia. Victoria se convirtió no solo en mi representante internacional, sino en una mentora que me enseñó que el mundo del arte, aunque complicado,
Tiene espacio para autenticidad cuando tienes el coraje de reclamar tu propia voz. En mi estudio actual, rodeada de lienzos que llevan orgullosamente mi nombre completo, a veces pienso en esa noche cuando mi verdadera identidad se reveló frente a una galería llena de extraños. No fue solo el momento cuando recuperé mi arte, fue el momento cuando recuperé mi poder de definir quién soy como artista y como mujer. Porque al final, el arte más poderoso no es aquel que impresiona a críticos o vende por millones, sino aquel que te permite finalmente firmar tu propio nombre sin pedir permiso a nadie más.